Gracias a Dios. Buenas noches. Doy gracias a Dios por estar aquí esta noche. Siempre es una bendición, ¿verdad? Volver a casa y pues sí, ver hermanos, ¿no? Y compartir. La verdad es que es muy, muy especial para mí. Y ver también, ¿no? Cómo muchos van creciendo en la fe y van avanzando. Es una bendición. Y vamos a empezar esta noche. Vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Que Él sea hablando a nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reflexionar en tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú hablando en esta noche, que podamos ser sensibles a escuchar tu voz, que tú tomes el control de este tiempo, que seas tú hablando, desafiándonos y pues sí, animándonos, Señor, a seguir adelante. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y sé tú, Señor, guiando este tiempo y ayúdanos a estar atentos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta noche vamos a reflexionar en un pasaje que de repente ya es algo conocido, es el camino a Emaús, y está en Lucas capítulo 24 del versículo 13 al 33. Ese es el que vamos a estar estudiando en esta noche, y son los seguidores de Jesús caminando hacia Emaús, que vamos a ver un poco más de eso. Entonces, quiero empezar con esto. En los últimos años, de repente han sido años muy intensos para muchos de nosotros en muchos sentidos. Nos ha generado diversas preguntas, ¿no? Acerca de la realidad, acerca de nuestra fe misma, ¿no? ¿Qué está pasando en medio de toda la realidad que vivimos? Quizá en estos años algunos perdimos a un ser querido y eso nos hizo preguntar, Señor, ¿qué onda? No esperaba que esa persona que era tan joven muriera en este tiempo. No puedo creer que ya no esté con nosotros. Y son preguntas muy válidas, ¿no? Quizá algunos perdimos nuestro trabajo también a causa de la pandemia, a causa de la crisis económica que se está dando con la guerra, el alza de precios, y surgen preguntas en nuestra vida. Otros perdimos la salud, ¿no? Tanto estrés, tantas cosas, nuestra salud ha sido menguada, la salud mental ha sido afectada, hay más crisis en salud mental y muchas cuestiones alrededor. Y por último, también como iglesia hemos perdido a mucha gente. Mucha gente se ha alejado, mucha gente se ha enfriado y ha dejado de asistir. Y todo eso nos hace preguntarnos, ¿qué onda, Dios, no? ¿Qué está pasando con todo esto? Y bueno, pueden haber muchas preguntas que surgen, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Qué está haciendo Dios en medio de esta realidad? Y quiero decirte que estas preguntas o estas cosas que surgen a través de esto son cosas que todos hemos experimentado. Y son preguntas que los discípulos que vamos a ver el día de hoy le hicieron a Jesús. Es una realidad muy cercana a la realidad que estoy describiendo. Estos dos discípulos o seguidores van camino a Emaús. Ellos habían caminado por 3 años con Jesús. Lo habían visto hacer milagros, lo habían visto hacer sanidades, lo habían visto sanar a leprosos, ¿no? A paralíticos caminar. Y 3 días antes lo vieron morir en una cruz. Lo vieron ser crucificado. Y ellos van caminando, haciendo preguntas en medio de su dolor, en medio de su duelo de haber perdido a su maestro. Y dicen, ya han pasado 3 días y ellos no saben qué va a pasar. No saben cómo darle sentido a todo lo que aconteció ese fin de semana de la crucifixión. No podían creer que su maestro había sido crucificado y había muerto. Y eso es lo que vamos a leer en esta noche en Lucas capítulo 24. Y te invito a que vayamos a nuestra Biblia y lo leamos. Lucas 24:13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que les había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero Dios les impidió reconocerlo. Entonces Jesús les dijo, ¿de qué tanto hablaban por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes.
El que se llamaba Cleofas respondió: tú has de ser el único en Jerusalén que no sabe lo que pasó. Jesús les dijo: ¿qué quieres decir? Ellos le respondieron: todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Y cómo nuestros líderes y los jefes de los sacerdotes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Pero entonces pasó todo esto. Además, ya han pasado 3 días desde la muerte de Jesús, y hoy algunas de nuestras mujeres nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron a la tumba, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces algunos de nuestro grupo fueron a ver la tumba y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo: no sean tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Cristo tendría que sufrir todo eso antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo al que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron diciendo: quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo. Ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan y dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos. En ese momento Dios les abrió los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Los 2 hombres se dijeron entre sí: con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando sobre las Escrituras en el camino. Y después de eso regresan a Jerusalén y van a ver a los discípulos en el siguiente versículo. Es una historia un poco larga, pero una historia muy interesante, ¿no? 2 personas que van camino a Emaús y que van hablando de lo que ha pasado, tratando de hacer sentido. En los versículos 13 y 16, Lucas nos coloca en la situación de 2 seguidores, yendo quizá probablemente a su casa, yendo en el sentido opuesto que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho: vayan a Galilea y espérenme, pero ellos están yendo a Emaús, al otro lado. Y lo más probable es que están yendo a su casa. Podríamos pensar que están dispuestos a decir: yo creo que esto ya acabó, ya no hay más, pues regresemos a lo que hacíamos antes. Pero en ese camino Jesús se encuentra con ellos. Jesús se une a la conversación y sin que le puedan reconocer, Jesús va hablando y les va haciendo preguntas. Y hoy me gustaría que caminemos junto con estos seguidores el camino de Emaús, que seamos acompañados por Jesús. Conocemos el nombre de Cleofas, no conocemos el nombre del otro. Pensemos que vamos caminando con ellos y que nos unimos a esa conversación. Y el título de esta enseñanza es: Jesús nos acompaña en nuestras dudas. Y vamos a ver 3 pasos, tres momentos en cómo Jesús nos acompaña en nuestras dudas. Y en este camino a Emaús, lo primero que Jesús hace es: Jesús ayuda a describir nuestro dolor. Jesús nos ayuda a describir nuestro dolor. Lucas capítulo 24, del 17 al 25. Si lo leemos, no lo voy a leer nuevamente, pero ahí Jesús hace algo muy interesante. Él se une a lo que están haciendo y lo que hace es preguntarles: ¿de qué hablaban por el camino? ¿De qué están conversando? Cuéntenme, díganme, ¿qué están diciendo? ¿Qué preguntas están surgiendo? Y ahí Lucas describe: los hombres se detuvieron muy tristes. Estaban tristes, estaban conmovidos, no sabían lo que había pasado. Y entonces ahí le empiezan a decir: ¿no sabes lo que pasó? Y luego Jesús dice: ¿qué quieren decir? Cuéntenme, ¿qué pasó? Yo no sé nada. Jesús no llega directo a decirles: a ver, les voy a enseñar, entiendan. No les da una respuesta rápida.
Jesús se une en donde ellos están caminando, a donde ellos van, y les pregunta, toma tiempo para escucharles, para decirles, cuéntame lo que hay en tu corazón. Y ahí ellos se sueltan y le dan una gran explicación, ¿no? Que leemos en los siguientes versículos, que son como 5 versículos, y le dicen, pasó todo esto. Y la forma en cómo lo dicen es muy interesante, porque ellos describen a Jesús como un poderoso profeta, no como el Hijo de Dios, no como el Rey de Reyes, no como el que él se había revelado, sino como un profeta, como lo veían los fariseos, como lo veía otra gente, y ellos decían, pensábamos que él era un profeta. En el versículo 19 dice, todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. No lo veían como el Hijo de Dios. En ese momento ellos lo vieron como un profeta. Ellos estaban diciendo, ¿qué onda? No entiendo lo que pasó. Y ahí siguen describiendo todo lo demás. Y después dicen, teníamos la esperanza, en el versículo 21, teníamos la esperanza de que Él nos iba a liberar. Habíamos puesto nuestra confianza en Él, pero murió. Ya no está con nosotros. Y después terminan diciendo, y además, ya han pasado 3 días y todavía no sabemos nada de Él. No hemos visto a Jesús. Dicen en el versículo 22, en el mismo versículo 20, además, ya han pasado 3 días desde la muerte de Jesús. Estos hombres están desconcertados. Estos hombres van caminando en el camino a Emaús, preguntándose, ¿qué pasó, Dios? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están las cosas que me habías dicho? Y Jesús lo que hace es preguntarles, ¿qué te preocupa? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Y es la pregunta que Jesús nos está haciendo hoy en este camino que vamos hacia Emaús. Quizá hemos querido dejar todo y decimos, no, ya no hay nada con Dios, no, ya no entiendo ninguna de las circunstancias que están pasando, no, yo ya no sé qué onda con esto, no puedo responder mis preguntas, no sé cómo darle sentido a estas circunstancias de salud, de pérdida de trabajo, todo lo que ha pasado. Y queremos tirar la toalla, pero Jesús se une. Y Jesús nos encuentra ahí en donde estamos. Y Jesús nos dice, cuéntame, ¿qué te preocupa? ¿Cuál sería nuestra respuesta en esta noche? ¿Cómo describiríamos las cosas que nos están preocupando en este momento? ¿Qué le contarías a Jesús? ¿Qué le dirías de las preguntas que están ahí? Jesús resucitado tomó el tiempo para caminar con estos 2 seguidores en su lucha. Tomó el tiempo para darle sentido a lo que les estaba pasando. Caminó con ellos y les ayudó a describir el dolor por el que estaban viviendo. ¿Qué dolor hay en nuestro corazón? En las últimas semanas, personalmente he tenido muchas preguntas acerca del dolor. La semana pasada me sacaron las 4 muelas del juicio y el viernes estaba reflexionando. Fue una semana de muchas emociones. Y bueno, vi una película y me puse a llorar. Pero ahí yo le preguntaba a Dios, ¿por qué hay tanto dolor? Le pregunté a Dios, ¿por qué permites el dolor en la gente? Señor, ¿por qué permitiste que una persona que amaba mucho, que era muy cercana a nosotros, muriera? ¿Por qué no le diste más tiempo de vida, Señor, si todavía tenía mucho que ofrecernos como familia? Mucho que ofrecerle a mi esposa, mucho que ofrecerle a más personas. ¿Por qué, Dios, te la llevaste? Esas son las preguntas en las que yo voy caminando a Emaús. Son las preguntas en las que yo estoy con Dios diciéndole, Señor, no entiendo esto. Explícame. ¿Qué preguntas tienes en este camino que Dios está llevándonos el día de hoy? ¿Qué le responderías? Cuéntale a Jesús. Jesús toma el tiempo de acercarse y encontrarnos ahí en donde estamos. Después de que Jesús toma el tiempo
para ayudarnos a describir nuestro dolor, Jesús toma el tiempo para respondernos. En los versículos 25 al 29, ahí no lo vamos a leer, vamos a ver algunas partes. Pero ahí en ese camino de Emaús, bueno, hay una frase que a mí me cuesta, ¿no? Y quisiera darles una respuesta de por qué Jesús dice eso. Porque dice en el versículo 25, no sean tontos. Así dice esta versión, ¿verdad? Es la palabra de Dios para todos, así lo ponen los traductores. En otras dicen, no sean insensatos, ¿no? Es una palabra que usan. Entonces Jesús les pregunta, ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? Es una cuestión algo fuerte y podemos pensar, Jesús los está regañando, ¿no? Y quizás así es, no lo sé. Personalmente me gusta pensar que es más como, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no han entendido lo que dijeron los profetas? Después hace otra pregunta, ¿acaso no dijeron que el Cristo tendría que sufrir todo esto? Y Él les ayuda a entender lo que está pasando. En ese caminar, Jesús, después de tomar el tiempo de escucharlos, después de tomar el tiempo de preguntarles, después de que le compartimos y externamos lo que está viviendo, es entonces cuando Él les da una respuesta. Cuando Él les dice, esto es lo que ha pasado. Jesús tomó el tiempo para responderles. Jesús no llegó a darles una respuesta cristiana, ¿no? De, todo ayuda para bien, deben de entenderlo. Ya van a ver, ya van a entender. O Jesús no llega y les dice, confía, gózate en medio del dolor. No, Jesús llega, se encuentra con ellos, camina con ellos, los escucha y después les da una explicación de lo que está aconteciendo, pero no les dice nada más. No les dice hagan esto, no les dice muévanse así o hagan aquello. Al terminar esta respuesta de Jesús que les da una explicación desde el Génesis, desde Moisés, ¿no? Desde la ley hasta los profetas, todo el Antiguo Testamento, el autor de Lucas no nos dice que Jesús les da una respuesta. Jesús dice que en el versículo 28 hizo como que iba a seguir de largo, como que se iba a ir, ¿no? En el camino se encuentra con ellos, les pregunta, les dice, aquí estoy, esto es lo que yo entiendo de lo que está pasando, no sé, eso es mi explicación. Y después les dice, ahí se los dejo para que lo mediten, ahí se los dejo para que reflexionen, yo me voy. Y bueno, ahí después vamos a ver la otra parte, ¿no? Pero Jesús no les da qué hacer, no les dice qué hacer. Solo dialoga con ellos, platica con ellos y les da una explicación de lo que ha acontecido, que Él sabía. Lo que Jesús hace es llevarlos al encuentro con la palabra. Es regresarlos a la Escritura y decirles, mira, por esto es. Yo no sé si es la respuesta o no, pero esto es lo que yo veo a lo largo de las Escrituras. Esto es lo que yo veo a lo largo de los libros de la ley, a lo largo de los profetas. Lo único que Jesús hace es direccionarlos a la palabra para que ellos puedan reflexionar en lo que están viviendo. Y eso es lo que Jesús sigue haciendo con nosotros. Quizá en esas preguntas que estamos levantando, lo único que Jesús hace es llevarnos a la Biblia. Quizá nos da respuestas concretas, ¿no? Quizá nos dice es esto. Quizá nos deja más preguntas que respuestas y a veces eso es más difícil. No sé cómo responde, ¿no? Y no sé si hay un mismo camino para respondernos a todos. Pero Él nos lleva a la Escritura y nos hace reflexionar en nuestra realidad, en nuestro dolor, en nuestra situación, para en la Escritura encontrar una respuesta a nuestra realidad. Y yo no sé cómo lo responde. Y no sé si nos va a gustar la respuesta o no. Y no sé si la vamos a entender o no. Pero lo único que sí sé es que Jesús está en ese camino con nosotros. Que Él está acompañándonos en medio de esas preguntas. Que Él está acompañándonos en medio de ese dolor. Y que Él está tomando tiempo para respondernos lo que estamos viviendo y las preguntas que estamos levantando. Jesús está ahí para recordarles lo que había pasado y para recordarles lo que dice la Biblia.
Jesús quizá envía a alguien cuando estás levantando estas preguntas para decirte, mira la palabra, sin regañarte, sin decirte qué hacer, sino escuchándonos, dejándonos hablar nuestro dolor, pero diciéndonos, esto es lo que yo veo en la Biblia, esto es lo que Jesús ha hecho, esto es lo que Jesús nos ha mostrado. Jesús está ahí caminando con nosotros en este camino a Emaús. Jesús va caminando con nuestras preguntas. Jesús va caminando en nuestro dolor. Jesús va caminando hasta que podamos reconocerle a Él en medio de esa realidad. Entonces Jesús nos encuentra en el camino y nos ayuda a describir nuestro dolor. Jesús toma el tiempo para respondernos y finalmente Jesús nos da esperanza. En Lucas capítulo del versículo 30 al 32 que estamos reflexionando. En ese camino recorrido, los seguidores no han notado que Jesús va con ellos. Ellos van caminando, van dialogando, van hablando, van respondiendo las preguntas, escuchando a Jesús narrarles y darles una exposición bíblica increíble, pero no saben que Jesús va con ellos. No saben que Jesús está caminando ahí. Y quizá muchas veces eso nos pasa a nosotros. Vamos caminando en medio de nuestras preguntas, en medio del dolor, en medio de la realidad. Y Jesús va caminando con nosotros, va encontrándose con nosotros en el camino de Emaús. Pero esas cosas que estamos viviendo no nos dejan verle en medio de ello. Pero Jesús está ahí. Jesús toma el tiempo, nos acompaña hasta el final. Y ellos ya estaban llegando al final. Y lo voy a leer, dice: cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan y dio gracias. Lo partió y se lo dio a ellos. En ese momento Dios les abrió los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Los dos hombres se dijeron entre sí: con razón sentíamos como que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las escrituras en el camino. Estos hombres van llegando al lugar de su destino, llegando probablemente a su casa, y por eso es que invitan a Jesús y siguen los códigos de hospitalidad. Ya era muy noche, no podían dejarlo ir. Un buen judío tenía que recibir a la gente en su casa y darle comida. Invitan a Jesús a quedarse sin saber que era él. Y es en la mesa donde Jesús toma el pan y al partirlo ellos lo reconocen. Y cuando la cosa se está poniendo buena, Jesús desaparece. Pero a mí me llamaba la atención, ¿por qué es hasta ese momento de la mesa que reconocen a Jesús? ¿Por qué es hasta el momento en que Jesús parte el pan que ellos dicen, Él es el maestro, era Jesús? Y después dicen, no ardía nuestro corazón, no había algo que en nuestro corazón que nos hacía emocionarnos, y reconocen que era porque era el maestro. Ellos lo reconocieron a partir de la mesa, de cuando Él quiebra el pan, porque en ese lugar de intimidad, al comer en la mesa, donde estamos con los más cercanos, donde disfrutamos una rica carne, donde disfrutamos una rica bebida, ahí conocemos a nuestros amigos. Y ellos conocían a Jesús. Ellos habían pasado tiempo con Jesús, habían comido con Jesús por 3 años, y en la intimidad se dieron cuenta, Él es Él, por la relación que tenían con el Maestro. Por eso hasta ese momento Lucas describe que es cuando le reconocen, porque es en la intimidad donde muchas veces descubrimos, aquí está Jesús. Ahí se les abren los ojos y se dan cuenta. Ahí descubren, era Él el que estaba caminando con nosotros. En este caminar de dolor, de incertidumbre que muchos vivimos, quizá hay muchas voces alrededor de nosotros. Quizá hay mucha gente diciéndonos muchas cosas. Quizá hay muchos que te dicen, haz esto o haz aquello. Hay muchos pensamientos que llegan a nuestra vida.
Pensamientos buenos, pensamientos de malos, ¿no? De suicidio, de muchas cosas. Pero hay algunas cosas, unas conversaciones, unos diálogos con hermanos aquí en la iglesia, una lectura de la Biblia que te hacen arder de emoción, que te dicen, es Dios, no estoy solo. Hay palabra que te da esperanza. Hay palabra que nos hacen ver un poco más allá. Hermano, hermana, yo no sé qué estás viviendo. No sé qué cosas estás caminando. No sé qué preguntas difíciles estás teniendo, levantando. No sé si tu salud ha menguado, si estás a punto de tirar la toalla porque ha sido un proceso muy largo, muy desgastante. Y dices, ya no puedo con esto. Ha sido mucho, estoy cansado. Yo pensé que estar con Dios iba a ser otra cosa. Yo pensé que Él me iba a liberar. Yo pensé que Él me iba a cambiar por siempre. Yo pensé que la vida no iba a ser así. Era lo que ellos dijeron. Creíamos que Él nos iba a liberar. Creíamos que Él era el que nos iba a sacar de esta situación de opresión. Creíamos que Él era el profeta, pero no lo es. Por eso vamos camino a Emaús, por eso queremos regresar. Pero Jesús los encontró. Jesús se les unió. Y Jesús se está uniendo a tu camino. Jesús se está uniendo a tus preguntas. Jesús está tomando el tiempo para decir, cuéntame qué estás viviendo. Quiero escucharte. Háblame. Dime qué está pasando en tu corazón. Y Jesús toma el tiempo para responderte. A través de la palabra, a través del devocional, a través de un hermano en la iglesia. Por eso es tan importante congregarnos. Porque podemos tener palabra de esperanza con un hermano. Cuando estoy derrotado, cuando no tengo fuerzas, le hablo a Mario, a mi amigo, y le digo, Mario, está pasando esto, y él me da una palabra. O le hablo a mi hermana, o le hablo a alguien que sé que me va a animar, que me va a dar consejo y que me va a decir hacia dónde ir. Cuando pasé una situación muy difícil en El Salvador, lo primero que hice fue llamarle a la hermana Patti Laguna. Y ella solo me escuchó y me escuchó llorar. Y después me dijo, aquí estamos para orar por ti, para caminar contigo. Y eso me hizo mantenerme por 3 años ahí. Jesús está caminando en tu camino a Emaús. Yo no sé si vas iniciando ese camino. Yo no sé si las preguntas están surgiendo en este momento o si estás por llegar y diciendo, ya estuvo, ya no doy nada. Pero en ese camino Jesús está ahí. Jesús está ahí. Y quizá pensabas que ibas a regresar a lo de antes, pero antes de llegar, Jesús te va a encontrar y te va a decir, vuelve a casa, vuelve a mí, no desistas, no, que no mengue tu fe, porque yo estoy aquí. Y mi esperanza y la esperanza que te doy es que yo estoy contigo. Aunque la situación no cambie, como dice Habacuc, aunque las vacas no den, aunque las flores no florezcan, yo voy a seguir confiando en Dios. Eso es lo que dice Habacuc. Aunque la vid no dé nada, aunque no haya nada, yo voy a seguir amando a Dios porque yo sé que Él camina conmigo. Hoy Jesús se une de nuevo a tu camino y Jesús te ha encontrado para hacerte volver. Y Jesús está ahí y te encuentra para darte esperanza. Él nos da esperanza. Lo que hacen estos dos al final es impresionante. Dicen, no ardía nuestro corazón, no había emoción. Eso es lo que pasa cuando reconocemos que Jesús está ahí. Quizá nos tome tiempo y no está mal. Quizá nos tome un camino largo y no está mal. Pero cuando veamos a Jesús, vamos a decir, yo sabía que no me ibas a dejar. Yo sabía que estabas ahí. Jesús se ha unido en el lugar en donde estás y Él te encontró ahí. ¿Cómo vas a responder ante ese encuentro? ¿Cómo vas a responder
ante esa pregunta que Jesús te está haciendo, ante esa respuesta que Jesús te está dando? ¿Cómo vamos a responder ante esto? Que Dios nos dé esperanza y ánimo para continuar. Lo que hacen estos discípulos después de este encuentro maravilloso con Jesús, dice el versículo 33 y 34, y vamos cerrando con esto. Dice: entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los 2 que estaban con ellos, y dijeron: en verdad el Señor ha resucitado, se le ha aparecido a Simón. Ellos se levantaron y regresaron, volvieron a casa, volvieron para encontrarse con la comunidad de fe que estaba ahí reunida. Hoy Dios se ha encontrado contigo para que vuelvas, para que no te alejes de sus caminos, para que no decidas irte a otros lugares y para que regreses a la comunidad de fe que puede ser esta iglesia, Camino de Vida, para que seas animado, para que seas empujado hacia arriba y para que te vuelvas a encontrar con la palabra y vuelvas a enamorar de Jesús y vuelvas a decir: yo sé quién eres y arde mi corazón porque tú estás aquí. Vamos a orar. Para cerrar, vamos a orar, y mientras estamos ahí vamos a escuchar un canto y luego vamos a ir con el grupo de alabanza. Pero vamos a escuchar un canto que nos van a poner, y quiero que mientras escuchamos este canto puedas pensar en tu camino, en tus preguntas, en las dudas que tienes, que puedas llevarlas a Jesús en esta noche, que puedas pensar en esas preguntas y decirle: Señor, esto es lo que siento, eso es lo que traigo, este es el camino que tengo que recorrer. Que le puedas explicar abiertamente a Jesús lo que hay en tu corazón, sin miedo, sin tapujos, sin límites. Que le digas: así estoy, Señor, así está mi vida, estas son mis preguntas. Y que dejes que Él te conteste, que te recuerde un versículo, una palabra que hay en tu mente y te diga: aquí estoy. Y después de esto vamos a orar y cerrar este tiempo.